Bienvenidos al quinto episodio de Bola Padel. En él vamos a hablar del P1 de Rotterdam, donde pues parece que las parejas número uno, tanto en masculino como en el femenino, siguen ampliando su ventaja. Además, comentaremos la triste noticia de la retirada por lesión de Pablo Cardona, que ha dicho adiós a la temporada. Bueno, chicos, Rotterdam. Vuelven a ganar los uno. ¿Esto le veis sentido a tal dominio, tanto en el masculino como en el femenino? Sí, bueno, la verdad que más de lo mismo que venimos viendo en los últimos torneos. En este caso, en el circuito masculino, parecía que Chingoto y Galán podían haber dado con la tecla para poder intentar presionar más a Coello y Tapia en la lucha por el número uno, pero nada más lejos de la realidad. Coello y Tapia sabemos que cuando tienen el día y que cuando están bien, están sueltos y con confianza, vencen a cualquiera, ¿no? Y vimos a unos Chingoto y Galán algo desesperados, creo yo, ¿no? Porque venían con la confianza del torneo pasado, pero al final ves que cuando Coello y Tapia están bien es muy complicado ganarlos y bueno, parece que hay dominio para el rato de Coello y Tapia. Y por el otro lado, en el femenino, parece que, bueno, que Ari y Paula están intentando volver a esa lucha, no tanto de puntos, pero más de sensaciones, ¿no? Porque los últimos torneos parece que las finales han sido bastante disputadas. Así que nada, veremos el siguiente torneo a ver cómo sean los acontecimientos, pero bueno, de momento, como decías tú, Luis, dominio total de los uno. Sí, se sintió lo mismo, sobre todo en el masculino para mí, como decía Marina, porque todavía no vimos una seguidilla de torneos, ni siquiera seguidilla, dos torneos seguidos en donde Galán y Chingoto puedan ganarle a Tapia y Coelho. Eso es un dato muy relevante, porque quiere decir que cuando se caen y cuando tienen un bajón, como fue el torneo anterior, vienen al siguiente torneo con ganas de llevárselo todo, y yo creo que Tapia se notó incluso más que en el juego, un poco en los banquillos y un poco en el festejo final, como diciendo, bueno, esto es lo que teníamos que venir a hacer. Nosotros teníamos que marcar dónde estamos parados en nuestra temporada, que obviamente tampoco somos robots, podemos perder un partido. Ellos siempre remarcan que Chingalán los hacen sentir eh, la presión, porque siempre están ahí, porque siempre llegan, porque siempre es un partido durísimo, pero creo que la sensación es la misma para todos, y es que poco a poco se va agotando este sentimiento de que llegue a haber una pelea, y que vamos a volver a ver un año, no sé si parecido al anterior, pero que viene sintiéndose lo mismo. Por suerte, por cómo está arreglado el calendario este año, todavía quedan un montón de puntos, posibilidades hay, y la sorpresa sigue existiendo si llega a pasar, pero poquito a poquito vamos entrando en los últimos meses del año y se va sintiendo, ¿no? Y por el lado del femenino, me alegra mucho por Ari y por Paula. La verdad que le sacaba un poco de emoción para mí en estos últimos torneos, esto de que ellas siendo las número dos ahora no estén con las mejores sensaciones. Es normal también, todas las parejas pueden tener bajones en la temporada, pero comparto mucho con lo que decía Marina, que por más que no sea 100% así en el, no sé, en el sentimiento del circuito en general, de decir vamos a llegar a una pelea, en el juego se vio, y en el juego se vio una vuelta en la confianza, se vio una vuelta en un poco su química, para mí en la pareja, creo que está volviendo ahí a sentirse esa confianza que ellas obviamente se tienen después de todo lo que lograron, al fin y al cabo son las más ganadoras de la historia, ¿no? Así que nada, muy buenas sensaciones, yo creo que esto va a ir para arriba, sobre todo en un torneo que si ellas no decían tan presente, con la ausencia de Bea y de Claudia, se hubiera sentido incluso más, pero yo creo que terminó siendo un muy buen torneo y una buena final. Desde luego. Yo es que en este caso, pues, por ejemplo, hablando del masculino, eh, vimos pues las semifinales, digamos, más esperadas, ¿no? Chingoto y Galán, Lebron Estupa, el partido del Morbo, siempre está el Morbo, Lebron Galán, pero luego a la hora de lo que es el partido, pues me, o- me ocurre con esa semifinal como me ocurre con la final.
que llega un punto en el que tú dices, de cada 10 partidos, 8 va a ganar Chingoto y Galán a LeBron y Stupa. Y luego si te vas al otro lado del cuadro, lo lógico es que quien se enfrente a Tapia Coello sea la pareja número 4, Jan Koki. Y otra vez en esa semifinal yo tengo siempre la sensación de que de cada 10 partidos, 8 o incluso 9, Tapia y Coello van a ganar a Jan Koki. Entonces, yo creo que ese es el motivo principal por el que al final la final siempre es la misma. Porque sí es verdad que puedes encontrarte pues un Valladolid que LeBron y Stupa puedan con Chingote Galán, o puedes encontrarte, que creo que ha pasado, en el que Coello y Tapia pues no llegan a la final porque se encuentran con una pareja que en determinadas rondas le ganan. Pero es que yo creo que estamos viendo una final tan repetitiva, que llega a un punto que es que incluso la propia final, tú dices, es que hay que asumir, aunque a todos nos gustaría más una alternancia y que hoy gane uno, luego gane otro, yo creo que tenemos que asumir todos que hay una pareja que está por encima del resto. Que como muy bien ha dicho Tomás, pues al final son humanos y pueden tener pues un partido en el que algo no les salga. O, o, o que incluso la otra pareja eh, en ese partido en concreto esté mejor. Pero por lo normal, es que yo creo que de los torneos que quedan, si no son iguales, va a cambiar un resultado. ¿Qué creéis? Sí, sí, desde luego que al final el hecho de que no haya alternancia puede parecer eso, que al final todos los partidos son muy, muy parecidos, las finales entre Cuello, Tapia y Chingoto y Galán son calcos muchas veces los dos partidos de una semana y a la siguiente, ¿no? Al final es verdad que a veces tenemos parejas que parece que despiertan, como en Madrid, Augsburger y Dineno, ¿no? Que dieron la campanada, pero al final, pues bueno, los número uno son número uno por algo, yo creo, y tienen ese dominio, ese saber estar, esa confianza también, que es súper importante a la hora de llevarte ya no solo partidos, sino torneos de manera consecutiva, ¿no? Y al final, bueno, yo creo que lo que dices tú, Luis, todos querríamos como una alternancia un poco más marcada, que hubiera lucha entre ya no solo la pareja 1 y 2, sino la 3 y la 4 también, ¿no? Que Coello y Tapia, no, perdón, que Yanguas y Coqui pudieran ganar a, a Cuello Tapia, que LeBron y Stupa ganaran a Chingote y Galán, ¿no? Por lo menos que los partidos fueran también más igualados, ¿no? Que se sintiera esa igualdad, yo creo, y parece que no se está dando, ¿no? Pero bueno, repito, creo que al final el hecho de que Cuello y Tapia estén así, pues es la clave de que se estén llevando los torneos y demás, porque al final no solo este año, sino que llevan ya 2 años demostrando que son pues la mejor pareja del mundo, ¿no? Y no hay más. Yo creo que disiento un poco ahí, Luis. Eh, en lo de los número uno contra los número dos, estoy de acuerdo, pero creo que es también un mérito de ambas parejas que normalmente nos presentan la mejor versión de ellos mismos. O sea, es muy raro ver un partido donde ni Tapia Coelho ni Chingoto Galán están enchufados. Quizás hay algunos partidos con alguna desconexión, pero rara vez vemos en uno de esos partidos un 6-2, 6-3, rara vez. Es cierto que no todos, la mayoría no van al tercer set, pero son partidos intensos, son partidos donde se ve claramente la táctica, donde se los ve enchufados, donde son parejas muy trabajadas y donde están dando al máximo. Yo creo que eso es una cuota de lo que le falta a LeBron y a Stupa para llevar ese mismo tipo de partidos contra Chingote y Galán. Pues el otro día fue un re partido, estuvo buenísimo, a mí me encantó, me pareció el más divertido por lo menos de este torneo. Em, pero se sentían desconexiones. Yo creo que el primer set de Stupa no es tan bueno,
mientras que el segundo set de LeBron no es tan bueno, como que no logran congeniar, a veces uno juega mucho mejor que el otro, pero no se siente como en las otras parejas donde el que está jugando mejor se lleva a cargo la pareja adelante y dice, bueno, yo me voy a hacer cargo de la situación, sino como que se lo siente que juegan un poco separados y que a veces como diciendo, ah, mira, yo ahora estoy jugando mejor, el otro está jugando mejor, eh, y si hay algo para remarcar en este torneo, que para mí se diferenció del resto de esta pareja, es que no se vieron ni tantas críticas ni tantos reproches. Yo vi un Lobo con una actitud un poco mejor, sobre todo en los banquillos, y yo creo que este es el camino por el cual tiene que ir esa pareja para lograr ese tipo de partidos con Chingoto y con Galán. Y yo creo que si logran estar a 8, 9, 10 puntos en la mayoría de los partidos, la diferencia entre ellos es menor que con los número uno. Yo no creo que Chingoto y Galán le ganen 8 de 10 partidos de acá a fin de año a Stupa y Lebrón si logran tener ese nivel. Ahora, yo veo más desconexiones de un lado, cuando con Chingoto y con Galán yo veo que son una roca. Ellos saben completamente a qué juegan, saben qué tienen que hacer cuando uno se desconecta, qué hacer cuando el otro se desconecta. Esto dicho por ellos mismos en muchas entrevistas post partido. Entonces yo creo que esa es la cuotita que le falta a los número 3 para pelear un poco más y que haya una batalla un poquito más reñida, donde yo creo que va a haber resultados distintos, donde va a ser un poco más dividido. Al menos eso es lo que yo creo. Sobre todo porque si yo veo un Lobo del primer set con un Estupa del segundo set jugando al mismo tiempo contra Chingalán el otro día, para mí mínimo un set se llevan, no sé qué ven ustedes. Después lo de Coqui y Yanguas, para mí hay que premiarlo, porque sin dudas son los número 4, están justo ahí en ese límite. Es verdad que están haciendo resultados muy buenos. El otro día le sacaron un set a los número 1 y para mí eso hay pocas parejas últimamente que lo Cierto, están cierto. haciendo, hay que remarcarlo. Está bien que después perdieron 6-1, 6-0, se enojaron los números 1, pero eso es más culpa de los número 1 que de ellos, porque yo no creo que haya cambiado tanto en su juego, sino como justamente esto que sí comparto con lo que dice Luis, que es que hay una pareja que está muy por arriba del resto, sobre todo cuando están enchufados. Y entonces hay que valorar las cosas que cada equipo puede lograr frente a ellos. A ver, aunque tú has disentido, eh, eh, algo que yo estoy muy de acuerdo contigo, es que yo creo que el gran valor que tienen Chingote Galán y Coello Tapia es la solidez. Eh, Mm. eh, Son parejas que sí que es verdad que pueden tener un set, pues que se vean superados o que incluso pierdan un set, como ha pasado con Jan, Jan Wahikoki. Pero al final tienen tan interiorizado eh, eh, el juego, eh, eh, han superado tanto que ellos saben o ellos se sienten que si pierden el primer set, si en el segundo recuperan su nivel, sienten que pueden ganar. ¿Cuál es el problema que yo estoy viendo con LeBron y Stupa? Pues que al final estoy sintiendo como que es una suma de sus individualidades. Que no es una pareja, digamos, con un patrón de juego que cuando tienes dudas o cuando un partido se te pone cuesta arriba, pues simplemente te agarras a ese patrón y tratas de sacarlo. No, no, ellos en el momento en el que se les complica, eh, ya tienen que rezar que por cada lado que sus individualidades superen a su cruzado. Cuando eso sí es verdad que puedes hacerlo en un juego puntual, puedes llegar a forzar un 5-5, pero luego cuando llega el momento real, el momento malo, el momento en el que tienes que sacar eh, tu ranking, ahí es donde Chingote y Galán, ahí se agarran y en el momento justo es cuando quiebran. ¡Pum! Y luego, siendo conscientes del bagaje que llevan durante la temporada,
al final tienen esa capacidad para rematar ese partido, que eso es algo que en algunos sets pues se les ha visto a LeBron y Tupa. Que sí, que llegan muy bien al final, y cuando llega el juego en el que te estás jugando servir para ganar, eh, ahí es donde se te va. O cuando llegas al tiebreak, después de haber luchado el set entero, ahí es cuando se te va. Y ahí es donde estamos viendo pues la solidez de la pareja 1 y pareja 2. Tal como Tomás ha dicho, la reacción de la pareja 1 en esas semifinales es impresionante. O sea, yo ese partido estaba viéndolo y digo, uff, ojo con Yanguas y Koki que han ganado el primer set. Que a poco que el segundo vaya un poco igualado, eh, pueden quedarse a un juego de eliminarles. ¿Qué es lo que pasa? Pues que empieza el segundo set, los uno dicen, aquí estamos, entran a la pista como si fuese un partido nuevo y al final pues te clavan un 6-1, 6-0. Y tú, si tú ves ese resultado, es que no le ves lógica. O sea, es que no le ves lógica. Es que parece pues que el primer set sí estaban Yanguas y Koki y parece que en los otros dos sets, si miras el resultado, pues bien podría haber sido yo y otro. ¿No? Y además O el sea, hecho de que después de ese 6-1 decís, bueno, ahora viene un tercero peleado y se come un 6-0. Es terrible, pero es Mm. la autoridad que tienen los uno y la seguridad en su juego, más que yo creo que una falla. Quizás, bueno, se vendieron un poquito de más, la pista no estaba tan para pegar. En el primer set les rindió un poquito más, Yangua se traía un poco más la bola, pero bueno, tercer set. eh, Errores son normales, sobre todo con la presión de estar jugando contra Tapia Coelho, que sabés que si no salís a buscarlo del partido se te vienen encima. Eh, entonces es complicado, pero yo creo que las sensaciones en ese momento son lo más importante. No sé qué pensás vos, Luis, para terminar la idea de lo que estabas diciendo, pero en ese momento las sensaciones de decir, bueno, 6-1, vamos de vuelta, vamos a pelear, vamos desde cero, nos queda un set, puede salir para cualquiera, y termina saliendo así el partido. Bueno, ¿Qué también como pensarías al viene con final? la mala dinámica, ¿no? Del 6-1 anterior, yo creo al final también yo creo que les cuesta a Yanguas y Koki en ese momento afrontar un tercer set en el que, bueno, no te ves con las mejores de las sensaciones. Pero es verdad que al final lo que dices tú, Tomás, como que un tercer set es como un partido nuevo, ¿no? Una oportunidad nueva como para hacer borrón de lo que acabas de hacer y volver a empezar, ¿no? Tienes otra oportunidad. Pero es verdad que yo creo que Coyo Tapia al final, yo creo que empiezan los partidos a un 70-80%, pero luego cuando se ven contra las cuerdas, luego ya le dan al máximo, ¿no? Y ya al final no hay quien les pare, yo creo. sí, es que yo creo que ahí a partir del primer set, que Yanguas y Koki se lo llevan, eh, como que tú encaras el segundo sabiendo que al final los uno pues van a meter esa marchita más que yo creo que solo tienen ellos. Sí, Yo creo que actualmente solo tienen ellos porque lo han demostrado contra el resto de parejas. sí, sí. Eh, entonces, tú sabes que Tapia Cuello van a meter esa marcha, pero no te esperas que te pasen por encima. No te esperas que... Entonces ahí es donde llega el problema mental, en el que tú sabes que te has llevado el primero, eh, entras al segundo, pues esperando, sabiendo que lo más normal es que los unos metan esa marchita más y lo más normal es que te ganen ese segundo, pero que no te lo ganen de esa manera, que no te metan un 6-1. Y entonces, digamos que si encaran el segundo set a este nivel, llega un punto en el que cuando los unos suben tan rápido
que los otros no le pueden seguir. O sea, es que van hacia abajo. Claro. Entonces, tú ganas el primer set, encaras el segundo sabiendo que lo más normal es que ellos despierten y que te lo ganen 6-3, 6-4, que incluso puedas llegar a un 7-5, encarar un tiebreak, pero lo que no te esperas es que después de haber ganado el- el primer set, pierdas el segundo de forma tan contundente. Y entonces ya cuando encaras al tercer set, la diferencia de confianza y de juego al final, o sea, es abismal. Yo creo que es Sí, además abismal. venían teniendo un par de choques, viste, en los banquillos, cosa que yo por lo menos no había visto tanto entre ellos dos. Tuvieron Es verdad. algunos como reproches. Creo que en el partido anterior igual, no contra Sí, los uno. sí, sí. Después en la entrevista final ellos dijeron igual que es un equipo, que es normal, que puede pasar, además ellos llevan juntos hace un montón de tiempo, pero son sensaciones normales y que a veces la misma competitividad, que es lo que muchas veces hablamos del lobo y de todos los encontronazos que pueden tener, te puede salir una vez. El tema es si la dinámica de la pareja es esa, que yo creo que en el caso de Mikey y de Coqui no lo es, pero bueno, quizás estaban teniendo malas sensaciones justamente y cuando, bien dijo Luis, cuando vieron que empezaban a subir los uno, ellos empezaron a bajar indefectiblemente y nada, se vio el resultado que se vio. Totalmente. Y bueno, y en el femenino que hemos tenido. Eh, a mí personalmente, yo hay una chica en el femenino que a mí me tiene enamorado. O sea, yo vi jugar a Martina Calvo Bueno, en Málaga, la vi jugar a 5 metros de mí y me parece un puñetero escándalo. O sea, me parece un puñetero escándalo esa niña. Y luego, si además tienes a Alejandra Salazar, eh, a mí esa pareja me encanta. Pero claro, también es verdad que te enfrentas con las que hasta ahora eran las número uno y al final Paula José María y Ari Sánchez son muchas Paula José María y mucho Ari Sánchez. desde luego. Entonces, yo esa semifinal, la verdad es que la disfruté porque es lo que os digo. A mí Martina Calvo me encanta. O sea, me encanta. Para mí es un proyecto de número uno. Clarísimo, pero clarísimo. Y, pero claro, sí es verdad que esa semifinal al final se supone que tiene que llevársela Ari y Paula. ¿Visteis esa semifinal? Sí, sí. Yo la vi, la verdad que al final, pues muy, muy dominantes Paula y Yari salieron en ese partido, como tenía que ser, porque al final venían como exigidas y presionadas de tener que llegar a la final, además de que venían también con las buenas sensaciones, ¿no? Y bueno, se vieron con la confianza, yo creo que se vieron superiores durante todo el partido, ¿no? Es verdad que lo que dices tú, Luis, Martina Calvo es una jugadora que tiene un futuro impresionante. Yo también la vi jugar en Málaga también, esos cuartos de final que ganaron de hecho a Gemma y a Delphi. Impresionante, la verdad, lo que juega Martina para tener, creo que solo son 17 años, la verdad que increíble. Además, tiene al lado pues a la leyenda, ¿no? de este deporte, que es Alejandra Salazar, y yo creo que la está guiando muy, 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 muy bien. Así que nada, todo el futuro por delante por parte de Martina. Y nada, esa semifinal al final, pues bueno, pues Ari y Paula demostraron que querían llevarse el partido y luego el título en la final, aunque no pudieran, pero apretaron el acelerador de una manera que no había forma de intentar superarlas, ¿no? Y eso que venían con el head to head, creo que a favor de precisamente de Martina y de Ale, pero bueno, creo que al final Ari y Paula en estos últimos dos torneos están demostrando jugar muy bien. Creo que Ari ha recuperado esa confianza que le faltaba y que había perdido en los últimos torneos.
la hemos visto más agresiva, con más pegada, apretando también la volea mucho. Creo que también mucho más activa en defensa, que a veces en los últimos torneos veíamos cómo le costaba llegar a las bolas y demás. Así que, bueno, y Paula acompañando muy bien, por supuesto. Pero esa semifinal estuvo bien, pero bueno, pues quisieron demostrar, ¿no? que estaban ahí, Paula y Yani. A mí me encanta también esa pareja, Luis. Em, Creo que me da un poco la sensación de, como decía recién Marina, que Alejandra es semejante leyenda para el pádel femenino, que me da un poco las vibes de Vela con Arturo, en cuanto a proyecto, ¿no? O por lo que le veo. Quizás no sé si va a llegar a ser tan dominante como está haciendo Arturo hoy en día, pero que va a estar ahí arriba seguro, y no solo por las características de su juego y la carrera que está haciendo a la corta edad que tiene, sino también por la templanza muchas veces. Es difícil a veces medirlo porque hay veces que se desengancha un poco del partido, o por lo menos esa es la sensación que a mí me da, pero creo que tiene una templanza a veces en momentos tan claves de algunos partidos, que son impropias de una chica de 17 años y que son características que muchas veces se le reconocen a los número uno o a los futuros número uno. Entonces es como que ese es el factor que a mí me da la impresión de que, che, más allá de que está haciendo esta carrera con Alejandra, que está buenísimo, hay que seguirla de cerca. Hay que seguirla de cerca porque evidentemente va a tener otros compañeros, su crecimiento va a seguir yendo para adelante, todavía quedan varios años de las número uno, que están hoy en día o de las que estuvieron hasta poco, como Ari y Paula. Fue un repartido, estuvo bueno, pero muy, muy dominante. Yo creo que justamente, como decía Marina, en este head to head había como cierta rivalidad y yo creo que este fue como un partido que les terminó de cerrar la confianza a Aria Paula, en decir, bueno, acá plantamos el pie, nosotros somos la número dos, estamos en la pelea a pleno por el número uno y lo vamos a llevar para adelante. Y cuando vienen este tipo de parejas que tienen sensaciones muy buenas, pero que están peleando de más atrás, este tipo de parejas, ya sea como cuando Chingalán se enfrenta a otro em, contrincante, pero que está bien de ranking. Y igual Chingalán se lo hace sentir, y esa es la sensación que me dio el otro día Ari Paula. O por lo menos ese partido, esa semifinal me dio ese sentimiento. Esperemos que continúen las buenas sensaciones porque junto a Bea y a Claudia están haciendo que la pelea sea interesante, por lo menos más interesante que en el masculino. Entonces, para mí ese aspecto de esa semifinal fue como decir, uy, este es el partido que termina de consolidar lo que va a ser el resto del año, por lo menos en el femenino, para mí. Vea que, por Y cierto, no pudo jugar Rotterdam por precaución, ¿no? De la lesión que tiene, no sé si es en el pectoral o si fuera otra, pero bueno, le recomendaron no participar del torneo y así hicieron. Creo que ha confirmado que está para Milán, así que esperamos a que juegue Está a su confirmada. máximo nivel y que se encuentre bien, por supuesto, porque la lucha está muy interesante y más cuando está Claudia, por supuesto. totalmente. Pero luego nos vamos a la segunda semifinal y, y yo creo que ahí ocurre, cambiando números, pero yo creo que las sensaciones de la semifinal de Delphi Brea y Jen Matriay contra Claudia Jensen y Ale Alonso, eh, eh, se me hace similar a lo que hemos hablado antes del Coello Tapia, Jan Waskoki. Eh, un primer set que se decide en el tiebreak y que Jensen y Ale Alonso se llevan el primer set. Pero al igual, yo creo que al igual que Coello Tapia tienen esa marchita más, yo creo que actualmente, eh, por nivel, por confianza y por cómo se lleva dando desde que se unieron, yo creo que Delphi Brea y Gemma Triay tienen ese puntito más, esa marchita más. Y, y si es verdad que los siguientes dos sets, pues el marcador no es tan aplastante como ocurrió con Arturo y con Tapia, pero llega un punto en el que la número uno sacan sus
su juego, su solidez y acaban remontando el partido. Sí, sí, la verdad es que vimos un primer set muy igualado. Yo personalmente sí que veo a Gemma y a Delphi que, aunque se les escapó en ese primer set, yo creo que lo tenían más o menos controlado, pero en un momento dado, pues al final los tiebreak son detalles, yo creo, del juego y demás, y se les acabó escapando, ¿no? Pero de igual manera, muy meritorio, la verdad, Jensen y Ale Alonso, que recordemos que es una pareja así como descarte, ¿no? Que les dejaron ambas sus compañeras Marta y Tamara y como que pues se tuvieron que unir porque era lo mejor que les quedaba. Y parece que lo están haciendo muy bien, la verdad. Han sabido aprovechar muy bien y, oye, han llegado a las semifinales. Y no solo eso, sino que han luchado la propia semifinal. Entonces deben de estar muy, muy, muy contentas. Pero bueno, más allá de eso, lo que comentas tú, Luis, está claro que al final Gemma y Delphi tienen ese punch, ese extra, ¿no? Esa confianza también que solo tienen los número uno, ¿no? Yo creo y que les hace pues ganar este tipo de partidos que aunque se les pueda complicar un poco, pues bueno, tienen ese margen, ¿no? Para luego poder remontar el partido, ¿no? Totalmente. Comparto totalmente. Me encanta que le esté yendo bien a Jensen y a Alonso porque Sí, justamente quedaron varando en el medio de un baile de parejas en el cual ellas no estaban incluidas o no fueron invitadas y termina siendo una de las parejas que mejor le resulta. Yo creo que tiene que ver un poco con la solidez que comparten en su estilo de juego, por lo menos eso es lo que me hicieron sentir, sobre todo en esta semifinal porque yo creo que esa marchita más que se les distingue a las número uno, también tiene que ver con, no tanto como en el masculino, donde se le llama una marcha más porque te aceleran el juego, te obligan, te apuran, sino que yo siento una solidez extra en las número uno, como saben cuándo no hay que errar, saben cuándo no hay que fallar esa bola, saben cuándo el otro está nervioso y jugarte con esa presión de yo te voy a imponer el juego porque yo estoy mandando acá, porque vos sos la que viene a desafiar mi ranking, por así decirlo. Pero creo que para los jóvenes que son, porque no tenés al lado una Alejandra Salazar en esta pareja, tenés dos chicas muy jóvenes que están jugando contra una de las mejores jugadoras de la historia, como es Gemma, y de igual a igual, ¿eh? Comparten que el primer set se lo llevan por detalles, como suelen ser los tiebreak, pero nada, honores, increíble, chapó a la pareja, me encanta, ojalá, no sé si considerarla para un proyecto de muy largo plazo, yo creo que muchas veces estas parejas ensambladas, aunque obtengan buenos resultados, muchas veces terminan separándose porque quizás sí. ellas siguen pensando que necesitan otro perfil a su lado, quizás. Pero bueno, vamos a ver si nos siguen sorprendiendo acá a fin de año. Yo es que creo, sí creo que puede haber un proyecto a largo plazo. Lo que pasa pues que todos sabemos cómo funcionan esto de las parejas. Eh, eh, todos sabemos pues de la importancia que tiene el ranking y más ahora que se está acercando cada vez más el, el Premier Finals. eh, entonces todos sabemos que una llamada eh, lo cambia todo. Lo cambia todo. Es más, por lógica, eh, eh, digamos que las parejas de arriba se llaman entre ellas, ya sea femenino o masculino. Porque al final, no sé, si, si Gemma, por ejemplo, se le ocurre la locura ahora de dejar a Delphi, pues al final no va a llamar a la número 77. Lo lógico, pues, en este caso, pues sería que pueda llamar a una Claudia Jensen. O si, o si Delphi, mira, el caso, por ejemplo, de que lo que ya se ha rumoreado de que Ari y Paula, pues llega un punto en el que igual ya han cubierto un ciclo y se plantean algún cambio de pareja. ¿No sería normal que Ari, por ejemplo, busque a la Drive número 7? Lo normal sería pues que trate de llamar a la siguiente pareja.
Entonces ahí ya es donde empiezan a descuadrarse y es donde empieza el baile. ¿Qué es lo que pasa? Pues que como en todo baile, siempre hay alguien pues que se queda sin pareja. Entonces, te puede ocurrir, por suerte, como esta pareja de Jensen y Alonso Cata, al final te acabas juntando de rebote y te sale bien. Y ojo, no olvidemos que en su momento Ari Sánchez y Paula José María se unen en esas mismas condiciones, Sí, sí, porque hubo cambios y ellas se quedaron como, ¿con quién juego? ¿Quién me cierto, cierto. queda? Es como el Tú, dicho que venga. dice, son la excepción que confirma Mm, la regla. Se dice Sí, sí. muchas ahí veces. está. Porque Mm, la pareja más ganadora de la historia. Pero bueno, puede ser. Yo creo que por lo menos en el top, esta es mi opinión, si llega a haber una separación por su parte, yo creo que va a haber un enroque con la pareja número 3 y hasta ahí. Y el resto van a tener que bailar aparte. Eso es lo que creo yo. No sé ustedes. Sí, al final es lo que he comentado antes, que lo normal es que si la pareja uno quiere romper, si no puede hacer ese enroque con la pareja 2 pues al final lo hace con la 3 o como muy claro, máximo con la 4. Entonces ahí hay siempre 4, 6, 8 jugadoras, pues que al final en teoría se van intercambiando. eso es, eso es. Sí, Y, el tema y es si hacen las dos con la pareja de abajo o si una de las dos decide ir por la 4 y ahí se empieza a poner un poco más interesante, ¿viste? Se empieza a Sí, ahí escalonar un poco cambiaría más todo, el ¿eh? sí, sí, ranking, sí, sí, sí. Mm. pero bueno, hay que ver si termina pasando. Eso sería un lindo análisis. Ya que estamos, ¿qué pareja os gustaría ver? O sea, en el caso de que se rompa ese Ari y Paula, ¿con qué parejas las veríais? Yo personalmente creo que o sea, yo veo perfectamente a Paula con Bea, la verdad. Creo que al final, tanto por ranking como por estilo de juego y demás, creo que, y bueno, y por proyección, porque al final Bea es una jugadora muy joven y con muchísima proyección y con futuro de número uno también, igual que ahora está siendo Delfino. Yo clarísimamente vería a Bea con Paula. Y luego a Ari, a mí me costaría verla un poco más con Claudia, ¿no? Si hablamos de que se intercambiaran ambas, porque al final el estilo de Claudia pues, es muy diferente al que tiene Paula y al final Ari es una jugadora menos agresiva que, bueno, ¿podría cambiar su estilo de juego? Pues ¿por qué no? Por poder, pues claro que podría. Pero yo la veo, la verdad, que con Andrea Austero. Es un perfil muy parecido al de Paula, que Ari ya sabe bien cómo jugar y demás al lado, entonces yo creo que la pareja Ari Austero, pues, ¿por qué no? Sería muy buena. Además que por ranking pues no está tan lejos, también sería con la 4. Yo iba a decir los mismos nombres, así que Lo dijo mismo. exactamente lo que yo pienso. Nada que agregar. O sea, digamos que si hacemos ese rebusquito raro, estaríamos hablando con Ari Sánchez, con Andrea Austero, Paulita José María, con Bea González, y ya pues pensaríamos porque se quedan descolgadas ahí, sería una Sofía Araujo con Claudia Fernández. Con Claudia, sí. Sí, sí, sí. Sí, Pero yo ahora, creo que si hay baile se va a dar muy parecido a eso. Mm. ¿y creéis que si ocurre ese baile a lo largo de una temporada, podrían hacerle frente a Delphi y Gemma tal y como están ahora? Sí, ¿por qué no? Yo creo que sí que se podría. Es verdad que habría que ver quién sale de pareja 2 y quién de 3, porque al final eso es importante a la hora de luego enfrentarte en semis o simplemente en la final contra ellas, pero yo creo que ambas podrían competirlas, ¿por qué no? Sin Sí. lugar a dudas, la pregunta está en si las lesiones la pueden respetar a Bea. Yo creo que si las Sí, cierto. lesiones le respetan la temporada a Bea, veríamos un enfrentamiento
no te voy a decir parecido al clásico de los domingos de los chicos, pero yo creo que está difícil. Hay que ver cómo, si Andrea Austero calibra bien con Ari, podemos tener una dinámica parecida a la de este año, donde hay tres parejas que están ganando torneos, por lo menos. Eh, pero está difícil. Pues ya el cuarto escalón ya me parece que se queda un poco afuera, como le pasa a Mike y a Koki. Yo creo que van a estar muy cerca de mantener ese 4 pero muy lejos de llegar a ese 3. O por lo menos esas son las sensaciones que tengo. No sé tampoco si ellas lo elegirían. Hay muchas cuestiones, o sea, Paula justamente esto de las lesiones de Bea lo debe tener en cuenta, no es chiste perderse tantos torneos, por suerte está mejorando, la situación está mejor, pero es algo que te puede pasar, es normal, hay un jugador que es más, tiene una tendencia mayor hacia las lesiones y es algo que en un deporte que es de a dos vos lo tenés que considerar lamentablemente, es algo así, sobre todo cuando tenés a una compañera que te representa algo tan sólido y tan eficaz como es Ari. Ari, no sé si va a jugar 10 puntos todos los partidos, pero para mí 8 puntos todos los torneos, Ari te asegura. Entonces, también es desde el lado de Paula considerar esa opción, Claro. ¿no? Sino que al final Ari y Bea son perfiles diferentes también. Entonces Paula Mm, también tendría que adaptarse al estilo de juego de Bea, por supuesto. mm. Y luego, pues, como en cada torneo, siempre llega el domingo. Siempre llega el clásico, Cuello Galán. Uy, perdón, Cuello Uy, qué Galán. fallido te Galán. salió, Luis. ¡Uh! Coello Galán tiraste. ¡Uh! Es que creo que esa pareja, cuando la vi en el Mm, super partidazo de todos los ciclos mundiales, eh, Te me encantó. marcó, Sí, me sí. marcó, me marcó. Ese Coello Tapia, Chingoto Galán, eh, veníamos de un partido, de una final, en el que ahí sí, Chingoto y Galán, pues se llevaron el partido, pero al final, yo creo que como pasa casi todo en la vida, al final todo vuelve a su sitio. Todo vuelve a su sitio y Coello Tapia, pues, se vuelven a llevar un nuevo torneo. Algo que, como muy bien ha dicho Tomás, es que creo que no han ganado nunca dos finales consecutivas. Entonces, Este año, como que creo que les al menos cuesta. no. Este año seguro. Este año. Mm, Este año, creo que el año pasado sí, al principio. eh, Sí. por ahí por Génova, ay, no me acuerdo el otro torneo, creo que más o menos por esa onda de torneos creo que hay, pero este año seguro que no. Eh, es difícil la dinámica. Por suerte, como ya dijimos, quedan muchos torneos, muchos puntos por nada, repartirse y en los próximos episodios ya tenemos que empezar a hablar del Mundial de Kuwait, Mundial de Parejas. Es un tema Que para hablar más adelante, reparte pero los es un 1000 torneo puntos también, atípico. claro. Mm, Claro. Pero ahí, ya que estamos hablando de eso, porque bueno, redundar más en una final de estas parejas, pues al final puede cambiar el sitio, puede cambiar el torneo, la denominación, incluso puede cambiar las condiciones de outdoor, de indoor, eh, pista lenta, rápida, pero al final, pues volvió a pasar lo que pasaba siempre. Y es un partido que vimos Ese, muchas veces ya. sí, También es sí, un sí. partido que vimos muchas veces. Incluso, ojo, porque es verdad que en ese partido, cuando llegas al segundo set y llegas al tiebreak, eh, ahí al final son detalles. Detalles Ah, porque no sabes si en ese momento, si ese tiebreak eh, al final termina para Chingoto Galán, eh, nunca sabremos cómo habría sido un tercer set, viniendo de la final del torneo anterior, en el que pues igual en ese tercer set, eh, a Coello Tapia le entran esos recuerdos del torneo anterior y Chingote y Galán se crecen. Pero bueno, al final es pádel ficción, pues porque no
no ocurrió. Sí, no Lo que obstante, hay por ahí una estadística, me parece, que realmente hasta, o sea, han disputado entre ambas parejas en las finales, no sé si eran 8 tiebreaks, me parece, en lo que llevamos de año, y que solo uno había caído para el lado de Chingoto y Galán, que fue precisamente en Alemania, o sea que hasta en Alemania. los head to head de los tiebreaks, Coello y Tapia lo tienen dominado también. Bueno, pero eso es algo lo también que te marca que la Claro, diferencia de que hay un poco de esperanza del lado de sí, Chingalán. No habían sí, sí, ganado también. nunca un tiebreak y Mm, venimos ahora, están tratando de revertir eso. Y yo creo que cada final que pasa, ellos saben que se está acabando un poco el tiempo y les duele un poco más. Y yo siento, no sé, porque lo siento sobre todo con Galán, que vuelve como más recargado y con más ganas y con más sí, entusiasmo de darlo todo, ¿viste? Es como en, no sé si vieron la jugada, se hizo el clip muy, muy famoso, obviamente, todos vimos la final, pero si alguien está viendo este episodio y no lo vio, búsquelo, que es la típica de Galán que por atrás de la espalda se da vuelta y la toca, y después cuando le queda el globo flotado, se tira con todo para atrás, la esmashea y se la trae, y el tipo queda vencido en el piso como diciendo, oh, por fin le pude ganar este punto, no lo puedo creer. sí, sí. Y ese, por lo menos para mí, ese espíritu es el que yo quiero ver de Stupa y LeBron cuando le jueguen a Chingoto y a Galán. Yo creo que ahí vamos a ver mejores partidos. O por lo menos son sensaciones. Como te digo, nosotros la vemos de afuera, es muy difícil saber lo que está pasando adentro, pero las impresiones que tengo son esas. yo es que creo que a mí ese partido, o sea, esa final, eh, lo que me deja es la sensación de que como que Coello y Tapia eh, al final ganan puntos, pues no voy a decir sin esfuerzo. Enfrente no estoy yo, está Chingoto. Mm, Enfrente no está Juanito, está Alejandro Galán. Pero como que les cuesta menos ganar puntos. Mientras que parece que para ganar casi cualquier punto, Chingoto y Galán como que tienen que dar un extra más. Entonces eso a lo largo de la hora y media, incluso partidos que se han ido a las 2 horas, esos puntos, no voy a decir fáciles, pero sí más, con menos esfuerzo. Eso al final te va creando esa confianza y esa recarga de energía que cuando llega el momento clave, yo creo que por eso que han ido acumulando y que los otros han ido dejando de esfuerzo, es que al final Coello Tapia tienen esa marchita más. Pero lo que Mm. sí tienen marchita más es otra vez la final de Delphi Brea, James Madriay, Ari Sánchez y Paula José María. Otra vez otro partido que pasa de las 2 horas y media. Eh, ¿Qué os pareció ese partido? A mí es que me parece una reverenda locura, sabiendo además de lo que veníamos de Düsseldorf. Y se vuelve a repetir. Sí, sí, se vuelve a repetir porque, como hemos hablado, yo creo que Ari y Paula están mejor, ya no solo en cuanto al juego, sino en cuanto a la confianza también, que la van recuperando poco a poco. Sí que es verdad que vimos un primer set que les costó muchísimo empezar, creo que se podrían haber puesto con 5-0 abajo, pero consiguieron pues que se quedara solo en un 6-2, ¿no? Que realmente pues fue bastante dominio de la pareja uno de Gemma y Delphi. Pero al final Paula y Ari tienen ese espíritu de lucha, de no dejar de creer también y en ese partido desde luego que lo demostraron porque fue muy complicado. Creo que al final consiguen ganar el segundo set, pues eso, con un break que consiguen hacer ahí a última hora, pero bueno, demostrando que son capaces de luchar, de hacerle sets a Gemma y a Delphi, que no era la dinámica de este año, desde luego. Y muy bien Paula Yari, que en un tercer set se les escapó por la mínima, ¿no? Yo creo que al final tomaron malas decisiones con el
5-4 ellas tenían que sacar para ponerse 5-5. Creo que en ese juego toman malas decisiones, ¿no? Una pegada que no venía a cuento tras la red y demás. Pero bueno, al final es lo que tiene estar jugando contra las mejores, ¿no? Que son Gemma y Delphi, que te afinan tanto los puntos, van al milímetro de la red y demás, que te hace pues fallar esos puntos, ¿no? Y que caigan de su lado precisamente. Muy bien Gemma y Delphi, que siguen demostrando que están ahí, que por qué son número 1 y por qué lo quieren ser a final de año también. Y nada, pero bueno, Paula y Yari poco a poco cogiendo sensaciones, a ver si pueden dar algo de lucha de aquí a lo que queda de año, que como ha dicho Tomás antes, pues hay muchos puntos todavía en juego y ¿por qué no? O sea, imposible no es, pero bueno, es verdad que Gemma y Delphi tiene una dinámica muy positiva de momento. Totalmente, sobre todo porque cuando estaba mirando el partido y después de ese primer 6-2, yo dije, uy, se viene el aluvión de vuelta. Están con esa marcha arriba que dice Luis y salen y ganan el segundo set, yo creo con muy buenas sensaciones y creo que es con lo que más se tienen que quedar de esta final. Porque la sentí como siempre corriendo un toque de atrás a Delphi y a Gemma, por lo menos en las sensaciones. No sé si tanto en el marcador o no sé si tanto en los puntos, no sé cómo explicarlo, pero sí siento que ese es como el puntapié inicial. Fue primero contra Marina y contra Alejandra, y ahora, perdón, Martina y Alejandra, y ahora contra las número 1. No sé si dijiste el tiempo del partido, eh, porque querías hablar un poco de eso. Sí, 2 horas y media me parece una hora, o sea, un tiempo normal dentro de todo, aunque sea mucho, me parece un tiempo normal para dos parejas que son tan buenas, que son tan de ida y vuelta. Tenemos un partido a 3 sets, no me pareció una locura, sobre todo cuando estamos grabando este episodio, Rotterdam ya comenzó y ayer, no, Milán, bueno, no me acuerdo, no recuerdo qué día, pero los Deus contra, si no me equivoco, contra Piotto Perino, llegaron a sí. las casi 3 horas y 20 de partido, el partido más largo en la historia de Premier. Entonces no sé si tiene que ver tanto con un punto de oro, con los chicos, con las chicas, sino que tiene que ver más en que hay torneos, hay condiciones y hay partidos que se terminan dando así. No sé si esa era más tu pregunta, Luis, o si lo decías porque había sido un partido apretado nomás, pero bueno, esa es mi opinión. Justo este torneo no me pareció uno de esos donde tenga que decir, che, hay que analizar lo del punto de oro, lo de las pelotas, lo de las pistas. Yo creo que fue normal dentro de todo. Ahora ya sí la semana siguiente, cuando hagamos un análisis de Rotterdam, quizás decimos otra cosa. Sí, es más, mira, oficialmente lo tengo aquí delante. Piotto y Perino contra los hermanos Deus. 3 horas 17 17. minutos. Se lo vio Y llorando a uno de los si. Deus cuando salió de Sí. pista. No sé si vieron el Y video, real. me choqueó. Y realmente es que podría haber sido más. Podría haber sido más porque en el tercer set, bueno, se decide primer y segundo set en 2 tie. Y el tercer set, al final, cae para los hermanos Deu por un 6-3. O sea, si hubiese sido un 6-4, pues igual te vas rápido a las 3 horas y 25. Sí, Y sí. y si se te iguala un poco, se te va a las 3 horas y media. ¿No? Y ni O hablar que sea, era es el que último turno, me parece. No sé a qué Sí. hora estaban jugando allá en Europa, pero debe haber sido tarde. No, y no era el último turno, ¿eh? O sea, quedaba luego otro partido. Ah, ¿queda Sí, otro sí. partido encima Que después? yo lo estuve No, viendo un rato, locura. me fui a dormir ya, porque ya eran las 11 y Claro, pico de la noche, y digo, jo, lo vi, digo, queda otro. sí, qué porque locura. después de ese, por lo que estoy viendo aquí, era por Hernández y Collado contra Teo Zapata y Cabeza. O Mm, sea, sí, no sí. fue el último partido. Y, y Mira, y ahora Cabeza jugó la que. final del Mundial Juvenil el domingo y estaba jugando ese partido el lunes. Sí, sí, sí. Salió campeón Ah, del mundo, terrible. sí, sí. No, sí, sí. Muy bueno. Esto que hay con los viajes, es más, se ha hecho viral. Martín Canali.
Es verdad. Ah, lo vi también. Martín Canali estaba en un torneo en la final con Coello Tapia y a las pocas horas, o sea, ni 24 horas, el tío estaba en Milán Sí, sí. con Rama Valenzuela. O Al día sea, siguiente Tremendo. de la mañana estaba con Rama, sí, sí. ¿a qué hora cogería Martín Canali ese vuelo? Es más, ¿entraría en el pabellón en Milán sin haber comido siquiera? Es Dor- probable. Yo creo que o duermes en el avión Mm, o no llegas. no llega mañana. Bueno, y ahí es muchas veces lo que te hablan los jugadores de la seguidilla de torneos, que esto es una rueda que no para. Está bien que esta gira europea son 3 semanas seguidas y yo creo que ya para el final de esta semana lo van a estar sintiendo los jugadores. Mm, Em, Esperemos sin lesiones, como siempre decimos, esperemos que terminen todos sanos, pero se va a ver el cansancio, porque no es gratis hacer lo que hizo Canali. Canali porque se sienta en el banquillo y debe estar cansado igual, pero Curro Cabezas estaba jugando una final por la selección de España el día anterior y no sé si habían pasado 24 horas. Ah, seguro sí porque era la noche, fue el último turno, me dijo recién Marina. sí, pero bueno, casi, Pero casi. Ujú, casi, y eso que es un chico que tiene menos de 18 años. mm, Imagínate un jugador más experimentado, es duro, es duro. Pues yo, hab- hablando ahora de lesiones, es verdad que no me gustaría tener que hablar de esto y mucho menos para cerrar un podcast, pero la lesión de Pablo Cardona. Eh, yo es verdad que tal y como se hizo público, pues pude hablar con su representante y, y me confirmó eso, que tenía una tendinitis, eh, que es verdad que no era excesivamente grave, pero que sí lleva meses pues jugando con dolor y, y yo creo, mira, eh, yo vi a Pablo en Marbella y además pude conocer a su padre. eh, y se lo dije al padre y se lo dije al propio Pablo. A mí lo que más me sorprende de ese chico es la cabeza que tiene. O sea, lo sensato que es. Eh, Muchas veces es verdad que cuando da una entrevista o cuando habla, eh, parece que tiene mucha más edad. O sea, y es que tiene 20 años. Entonces, yo creo que hay que tener mucha personalidad eh, y la cabeza muy bien amueblada para que tú eh, digas, no puedo, no puedo. Porque al final hubiese podido forzar. Eh, Probablemente sí. O sea, te infiltras, te medicas eh, y simplemente por el ranking que tienes, eh, económicamente te puede salirte a ganar. Y puedes ir a todos los torneos y, y rendir, sí, meterte en algunos cuartos porque por nivel puedes hacerlo. Pero ¿qué personalidad tiene que tener un chico de 20 años para saber cuándo parar? Y decir, tengo esta edad, yo tengo por delante una carrera, pues hemos visto a Vela, hemos visto a Sancho, jugadores que pasan los 40 y tantos y todavía siguen ahí. O sea, Pablo igual se ha sentado con su familia, con su equipo y ha dicho, a ver, pues tengo 20 años, posiblemente me quedan eh, 25 años más de carrera y, y ha
ha puesto por delante su futuro y su carrera a largo plazo antes que terminar una temporada en malas condiciones. Pero sí que es verdad que para mí es muy triste esta retirada por lesión eh, de Pablo y más en una temporada pues que comenzó como comenzó junto a Leo. Eh, que realmente cuando se unieron, yo creo que pusieron el circuito entero patas arriba. O sea, es que ya se empezó a considerar pues que posiblemente una de las grandes opciones que tenía Alejandro Galán si cerraba con un chingoto era Pablo Cardona. Y que en el caso de que Juan Lebrón no, no estuviese bien con Estupa, pues llamaba a Leo. Entonces, yo creo que ha sido una temporada complicada para Pablo y, y sinceramente, viendo su edad y su forma de pensar, yo creo que ha tomado una muy buena decisión. Desde luego, temporada muy, muy complicada, como decías tú, Luis, para Pablo. Es una lástima, ¿no?, que ocurran estas cosas, pero bueno, es parte del deporte. Comparto que Pablo, yo creo que ha tomado la mejor decisión, que se recupere bien, que vuelva a lo mejor posible, que todavía es muy joven y que al final oportunidades va a tener de sobra el año que viene y va a estar ahí seguro, seguro. Es verdad que al final, bueno, todos veíamos que en estos últimos torneos y últimos meses le faltaba con un punch, ¿no?, de su juego y demás. Parecía que lo había perdido, pero bueno, si estaba con estos problemas, pues bueno, se explica todo un poco más. Y nada, en realidad, pues eso, desearle que se recupere bien y que vuelva lo mejor posible, porque todos queremos ver a Pablo Cardona rindiendo al máximo, porque desde luego es un jugadorazo que tiene la capacidad pues para que le llame los grandes, como has dicho tú, Luis. Así que nada, que se recupere. Nada, ¿qué más decir? Comparto todas sus palabras. Agregar también que por más que no suene tan grave, una tendinitis es una lesión muy fácil de resentir. Quizás te quedas afuera un tiempo, ya te sentís bien y a los 2, 3 partidos de competición la tenés de nuevo. Entonces no creo que solucione nada. Creo que es una decisión muy madura. Creo que también es la impresión que él da. Vos tuviste la suerte de conocerlo, Luis. Qué privilegio. Pero yo creo que es la impresión que él da también en cómo se maneja, en las entrevistas que le podemos llegar a ver. Creo que hace no mucho habló de la separación con Leo y dijo cero resentimiento, lo entendí perfecto. Leo me lo habló de entrada y me parece que está perfecto hablarlo así. Lo hablamos con la mejor y quedó todo bien entre nosotros. Y a veces es difícil, ¿viste? Cuando tenés una pareja con tanto éxito como recién remarcó Luis, que a lo largo de la primera parte de la temporada fueron la sensación. Carburger fue ese, esa chispa que iluminó el circuito, por lo menos esos primeros meses, que rompió un poco la hegemonía, que traía ese sabor fresco. Y nada, ver a tu compañero que logra hacer lo que hizo con Dineno, quizás, vos no tenés 20 años, muy tranquilamente puedes salir a decir cualquier cosa y con la templanza y con lo bien que se maneja, yo creo que es un chico bárbaro, lo admiro un montón por tener ese tipo de cabeza. Y hablando de jugadores como Vela, Sancho y todos ellos, obviamente son un ejemplo para todos estos chicos que se miran al futuro, pero hay que considerar que cuando Vela y esos chicos, y Sancho, esos chicos, esos experimentados jugadores y exjugadores tenían la edad que tienen estos chicos, no tenían ni el cuidado, ni el personal, ni la gente acompañándolo, quizás que tienen ellos hoy en día. Entonces ellos saben que incluso van a llegar mejor a ese futuro. Entonces, yo creo que la decisión no la tomó solo, no es precipitada, no está mal, no está bien, haber sido muy meditada por todo su equipo, su familia, sus preparadores, y nada, yo creo que es algo normal. Lo lamentamos mucho, le mandamos un saludo muy grande y esperemos que cuanto antes pueda volver, pero que se tome el tiempo que necesite. Pues sí, es, es una lástima cerrar este podcast con esta triste noticia, pero bueno,
Así es la vida, así es el pádel. Pues nada, hasta aquí llegamos. Quinto episodio, ya sabes. Si te gusta, compártelo. Estará tanto en YouTube como en Spotify. Y nada, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Chao.